Ah, caramba, éramos tan jóvenes. Yo recuerdo que hace ya por lo menos 25 años coleccionaba unos fascículos, llevaban por título Evolución, y en esos fascículos se nos presentaba pues la última tecnología, esa que iba a conmover el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, pues en esos fascículos recuerdo perfectamente la panoplia de armamento de un avión llamado Tornado, que luego se utilizó en la Primera Guerra del Golfo, pero también veía toda la tecnología, cómo se había trabajado en el proyecto, en el gran proyecto de los transbordadores espaciales norteamericanos. Y ahí estaba el Columbia, el Discovery. Ya se intuía que la carrera espacial norteamericana iba a dar un gran salto. Bien, pues 25 años después tenemos que anunciar, lamentablemente, el fin de todo un sueño, el fin de un proyecto. Y no le queda mucho tiempo. ¿Qué tal, mi querido Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. La verdad es que hablas bien. Mientras que siguen aquí los preparativos en Cabo Cañaveral y en el Centro Espacial de Houston para poner en órbita a la nave Discovery, recordemos probablemente en una ventana temporal entre el 15 de mayo y el 3 de junio, la NASA trabaja también en la jubilación de este transbordador y de sus hermanos gemelos, el Atlantis y el Endeavour. Recordemos que había 5, Atlantis, Endeavour, Discovery, y los 2 malogrados, el Columbia y el Challenger. El veterano es el Discovery, ¿no? El veterano es el Discovery, el que está en este momento, va a realizar su viaje número 31 y mañana mismo comenzará su lento camino de 8 horas hasta situarse en la lanzadera 39B del Cabo Cañaveral, de donde saldrá hacia el espacio. Es un camino lento, casi centímetro a centímetro, con grandes camiones que arrastran al transbordador y a sus depósitos de combustible y de cohetes que ya tiene incorporados. La NASA lo que ha hecho es que de forma separada ha creado un programa especial para comenzar a jubilar a los transbordadores. ¿Y cómo se los jubila? Pues lo primero que va a suceder probablemente ya a finales de este año es comenzar a suspender los contratos con empresas de abastecimiento de materiales y de piezas. Luego llegarán los despidos del personal y también el cierre de algunas instalaciones donde se realiza el ensamblaje y algunas de las zonas principales de las naves. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues probablemente en los próximos meses comienza a realizarse ya los estudios de cómo se va a comenzar a deshacerse de estas empresas que colaboran con la NASA en el proyecto de los Discoveries. Luego llegarán los cierres de instalaciones y después también los despidos de personal, porque para el año 2010 el proyecto de los Discoveries habrá desaparecido. Y en estos 5 años que quedan, Juan Antonio, hay que terminar la estación internacional espacial. La ISS, claro, hay que culminar un gran proyecto en el que todos estamos muy ilusionados, ¿no? Y todavía no se sabe efectivamente cuántos viajes se van a poder realizar y cuántos viajes se necesitan, porque llevamos parados mucho tiempo sin posibilidad de poder continuar con la construcción de la estación, por lo que la NASA debe resolver en los próximos meses, después de, confiamos, el éxito del viaje del Discovery, las misiones que se van a tener que realizar con estos 3 transbordadores que quedan en funcionamiento, que van a tener que trabajar a destajo para poder terminar y poner definitivamente las piezas necesarias para que la estación funcione a pleno rendimiento. Pero si todavía recuerdo, Agustín, cuando precisamente tú, nos narrabas en turno de noche el primer lanzamiento del Endeavour, ¿te acuerdas? Con qué emoción, ¿no? Contábamos todo aquello. Caramba, cómo ha pasado el tiempo, las desgracias acontecidas. ¿Y qué pasa? ¿Que la NASA no termina de recibir el presupuesto necesario? ¿Llegan nuevos transbordadores? ¿Qué se sabe, Agustín? La verdad es que están corriendo tiempos difíciles en la Agencia Aeronáutica Norteamericana. Recordemos que el presidente el pasado año presentó un programa que era el programa de llegar a Marte y también de volver a la Luna. Sí. Y eso incluye, Juan Antonio, que mucho del dinero que se está dedicando a una serie de programas que han dado muchísimo éxito a la agencia espacial,
pues se destinen a estos proyectos de futuro porque estamos hablando quizá para el año 2020 o incluso hasta el 2030, y los asuntos primordiales, los que han llenado de fotografías espectaculares, claro, los libros no solamente científicos, sino los libros de texto que tiene cualquier estudiante en el mundo, pues están en peligro. En ese camino hacia Marte, la NASA parece dispuesta a acabar con una de las naves que más han aportado en las últimas décadas al estudio del espacio. La misión Voyager, que cuesta aproximadamente unos 4,2 millones de dólares, en sus viajes por lo más profundo del espacio hasta los extremos más lejanos del sistema solar, está en peligro. Y está en peligro porque hay que ahorrar dinero y destinarlo a la investigación de las naves y sondas que George Bush quiere mandar a Marte. Este programa del Voyager, en realidad son dos naves, el Voyager 1 y el 2, forma parte de la División de Exploración Tierra-Sol de la NASA, que el pasado mes de febrero, pues la verdad es que le dieron un verdadero golpe, le quitaron el presupuesto, casi una tercera parte de su presupuesto, y eso obliga a suspender nuevos proyectos y acabar con los que llevan más tiempo de vida. Recordemos que el Voyager comenzó, la primera salió en 1977 y la segunda unos meses después, y eso va a afectar a estas dos naves gemelas, cuyas fotos de planetas lejanos y del universo han dado a la NASA muchísimos momentos de orgullo. Una suspensión de actividades que, claro está, enfurece mucho a los astrónomos y a los científicos de la NASA, que han convertido en esta misión, recordemos, originalmente para viajar a Júpiter y a Saturno, en quizá, yo creo, Juan Antonio, junto con la del Hubble, la del telescopio, de las de mayor importancia en la reciente historia de la investigación espacial en el mundo. Pero cuidado, que no solamente el Voyager está también en peligro. Hay otros programas, como por ejemplo el Ulises, que le fue lanzado al espacio en 1990 para estudiar el Sol, las sondas Geotail, Viento y Polar, que estudian la interacción entre los fenómenos solares y sus efectos en la Tierra, la nave FAST, la nave rápida, que desde 1996 estudia las auroras terrestres, y la Trace, que despegó en 1998 para investigar la atmósfera solar y sus campos magnéticos, que también están pues al borde de ser recortadas de forma casi definitiva, y lo que supondría pues el fin de estas misiones. Pues son noticias muy, muy tristes, porque estas pequeñas sondas de la NASA han dado grandísimas alegrías y han aportado prestigio, estética. La verdad es que han sido muy, muy eficaces, y qué pena. Y entonces se desenchufa, dejan de... Sí, se acaba la financiación. Entonces lo que sucede es que los equipos que las están manteniendo operativas se desmantelan y se pierden en el espacio. Bueno, pues una noticia tristísima, y bueno, ojalá que se centre en el proyecto marciano y también en regresar a la Luna, ¿no?, que es una asignatura pendiente de los últimos 33 años. Bueno, parece que George Bush estaba muy interesado en regresar a la Luna, ¿no? Al menos lo dijo. Sí, es el proyecto, el próximo proyecto futuro de este presidente, regresar de nuevo a la Luna y camino también a Marte. Pero que, claro, también dentro de ese proceso hay muchos que se quejan dentro de la agencia de que se están dejando sin financiación algunos de los proyectos más importantes de los últimos tiempos, y sobre todo la investigación solar, que es uno de los grandes retos del mundo de la astrofísica norteamericana y a nivel mundial. Bueno, pues ahí está esa prioridad absoluta, la de completar los trabajos en la ISS. Y vamos a ver, porque si nos quedamos sin transbordadores en los próximos 5 años, o llega una nueva camada de naves, o los rusos tendrán que decir algo, porque ya últimamente han pedido dinero por llevar astronautas norteamericanos en sus naves Soyuz, ¿no? Así que qué cosa tan curiosa, Agustín, cómo está siendo la carrera espacial. Al final los rusos pidiendo dinero a los norteamericanos por trasladar a sus astronautas en la Soyuz. Bueno, pero vamos a este asunto que me ha llamado mucho la atención, también un asunto con reminiscencias históricas en los Estados Unidos. Resulta que, según nos cuenta Agustín Alcalá, unos 1.500 voluntarios han tomado posiciones en la frontera entre Arizona y México. ¿Con qué motivo, Agustín? Mira, se llaman los Minutemen. Los Minutemen forman parte de la historia de este país. A ti que además te gusta la historia, te cuento. Desde que un grupo de voluntarios vecinos de Boston, allá por el año 1770, se ofrecieron a estar listos en un minuto. El significado de la palabra Minutemen significa hombres del minuto,
para defender la incipiente revolución de los norteamericanos contra las tropas inglesas que en ese momento asolaban la ciudad de Boston, en Massachusetts. La idea era que nada más ver el movimiento de las fuerzas inglesas camino de Boston o saliendo de la ciudad, los Minutemen, los voluntarios, tomaran sus armas y fueran capaces de atacarles. Guerra de guerrillas, emboscadas, y poder liberar a la ciudad de la opresión que las tropas británicas ejercían sobre ella. Ahora se ha creado otra milicia, o más bien el proyecto Minutemen, pero quizá claramente, Juan Antonio, y ahí vas a coincidir conmigo, no es nada ni orgulloso ni nada prestigioso para la historia de este país, porque lo que quieren los promotores de este proyecto Minutemen es colocar a un grupo de voluntarios en la frontera, en el sur de Arizona, la frontera con México, para denunciar la presencia, para localizar a los inmigrantes mexicanos que diariamente cruzan desde México a Estados Unidos. La zona de la que estamos hablando y donde han comenzado a llegar primero unos 400, ya quizá hay un millar, puede que la cifra máxima para final de esta semana pueda llegar a los 1.500. La zona es la zona de Tucson, donde el pasado año la patrulla de fronteras, la patrulla fronteriza de Estados Unidos, detuvo a 500.000 de mexicanos ilegales que cruzan principalmente por la noche, se esconden y luego intentan rápidamente esconderse o integrarse en las ciudades norteamericanas. La misión de estos voluntarios no es detenerlos, ni utilizar armas, ni disparar, claro está, sino que denunciar la presencia de los inmigrantes y llamar a la patrulla de fronteras para que los detenga de forma inminente. Lo que también hay que hablar es de que su presencia pues puede atraer y provocar problemas serios de violencia, porque muchos de estos hombres pues son puros racistas, claro, o lo que se llama aquí los supremacistas blancos, que no son otros nada más que primos hermanos casi de simpatizantes nazis. Y incluso la patrulla de fronteras ha dicho que la presencia de estas personas es peligrosa, porque pueden obstruir su propia labor. En esta zona hay muchísimos detectores para poder localizar el paso de los ilegales, detectores que son capaces de localizar el calor de una persona andando y corriendo por la zona. También muchísimos puestos donde hay cámaras muy sensibles para localizarlos. Pero ellos están ahí. Han detenido ya unas 200, más bien detenido, han denunciado la presencia de unos 200 ilegales y según los lugareños, las personas que viven en la zona esta, una localidad que se llama Douglas, históricamente Douglas es importante porque en esta zona se movía el indio Jerónimo, sí. Que tanto hizo para poner de moda las luchas entre los indios y los colonos de esta parte del suroeste de Estados Unidos. Pues dicen que han dejado de ver inmigrantes, aunque está claro que estas patrullas no van a solucionar el problema de la inmigración ilegal, porque seguramente los coyotes que los traen van a encontrar otros lugares a lo largo de la frontera, y porque cuando se marchen pues van a aparecer en otros lugares. Lo que algunos dicen es que quizá este ejemplo se extienda a otros sitios, a California, a Nuevo México, a Texas, y que los Minutemen se pongan de forma casi continua a lo largo de la frontera y se hagan muy populares. Pero lo que debemos dejar claro es que la presencia de estos patriotas, entre comillas, no es requerida por la autoridad policial, ¿no? Ni mucho menos. No los buscan, dicen que incluso se están produciendo problemas y que sobre todo no lo necesitan porque, por ejemplo, en Arizona, quizás respondiendo a la presencia de esta gente, la patrulla de fronteras ha contratado o más bien ha movilizado unos 500 agentes de fronteras para intentar cerrar la zona de paso de los inmigrantes mexicanos. El problema de todo esto es que se mueven basándose en el orgullo patrio, en el que dicen que gracias a ellos es una solución para acabar con el paso de los ilegales, y que quizá
pueda ponerse de moda y extenderse a otros lugares de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y ha sido un movimiento espontáneo? ¿O? Ha sido un movimiento movilizado, o sea, la movilización ha estado generada por un grupo de personas que quieren solucionar los problemas de la inmigración ilegal y que ha tenido bastante auge entre muchos estadounidenses que, pagándose de su bolsillo y viajando pues en caravanas, en sus propios camiones y coches, y pagándose pues la estancia en esta zona, Sí. pues están llegando a la frontera y han llegado aproximadamente 1 millar por ahora y se esperan hasta 1.500 que puedan estar. Pues 1.500, supongo que todos blancos. Allí. Blancos la mayoría, Claro. efectivamente. No se han visto muchos de raza negra, todos sí. vestidos, muchos con traje, pantalón vaquero, camisa vaquera, botas Ya. botas de montar y gorro de ala ancha, y bueno, pues ahí están con sus walkie-talkies, con sus binoculares y dispuestos a que no pase ninguno de los mexicanos hacia adentro. Sí, creo que en el Harlem neoyorquino la recluta no ha sido posible. No ha sido demasiado. Y hay que recordar una cosa, el mexicano llega a este país y es muy importante para realizar los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer, ¿eh? Y aportan inmensa riqueza, además reconocida, ¿no?, por los propios estamentos oficiales norteamericanos. Pero ¿tantos mexicanos quieren pasar, Agustín? Sí, tantos. La verdad es que la situación en la frontera es una invitación a que crucen, porque rápidamente comienzan a trabajar en las granjas de todo tipo de frutas o en empresas que les permiten pues alimentar a sus seres queridos al otro lado de la frontera. Sí. Es la división entre la pobreza y la riqueza, aunque la riqueza, recordemos a qué gran costo para que ellos puedan disfrutar de unos dólares. La población de hispanos ya supera los 40 millones en Estados Unidos, ¿no? Están aproximadamente unos 34, 35 millones Sí. de hispanos, mexicanos, sobre todo los que llegan continua y diariamente jugándose la vida, ya tanto en el desierto como en el Río Grande, como en cualquier tipo de fuente fluvial, aunque esté contaminada o no, se echan al agua para poder entrar en Estados Unidos. Sí, la imagen típica que tenemos todos es la de los Rangers de Texas, ¿verdad?, en la frontera, custodiando esas vallas, incluso electrificadas, y bueno, pues ver a los espaldas mojadas, a los mexicanos metidos, pues, hacinados en camiones, incluso muchos de ellos mueren en ese tránsito. Es una auténtica tragedia humana, ¿no?, que supongo que los medios de comunicación en el país pues están contando constantemente. Sí, el proyecto de los Minutemen ha movilizado a 2 centenares de reporteros, periodistas de todos los lugares del mundo, muchos de ellos mexicanos, y hasta de Japón, que han llegado a ver esta milicia popular fronteriza. Sí, algún día tenemos que hablar, por cierto, en este espacio, Agustín, sobre esos milicianos, ¿no?, que se entrenan cada fin de semana en los Estados Unidos. Eso que hablas tú de la supremacía blanca, ¿no? Un movimiento muy extendido, ¿verdad?, en algunos estados. Sí, en algunos estados, sobre todo del interior, están muy extendidos. En un estado donde se guarda la escopeta debajo de la cama o al lado de la almohada, y efectivamente donde mucha gente considera que el gobierno no va a hacer nada para defender a sus intereses, y por eso ellos se entrenan semanalmente, los fines de semana, para defender cualquier posible ataque de una fuerza exterior contra los intereses supremos de los norteamericanos, entre ellos a llevar y poseer armas. Sí, también me han llegado algunos correos para ti, para que nos hables sobre la Guardia Nacional, porque claro, también vemos aquí en las películas mucho que salen los chicos estos los fines de semana, ¿no?, con el bazooka en el hombro y lo hacen. Y me avisan. Bueno, pues algún día nos tienes que contar, Lo haremos. Pero déjame que me despida esta noche con un cuento cherokee. Fíjate, me he ido a estudiar la mitología y más bien la historia de los cherokees, para que te cuente un cuento que me ha llamado la atención, y es el siguiente. Una noche, un viejo cherokee dice a su nieto, o habla a su nieto, acerca de las batallas que se realizan dentro del interior de una persona. Uno de ellos, el abuelo le dice: hijo, la batalla se realiza entre 2 lobos. Uno es malo, es el lobo de la envidia, el lobo de la arrogancia, el lobo de la ira, el que miente, el que tiene un orgullo falso, el que se cree superior y el que está lleno de ego. El otro es el lobo bueno,
es el de la paz, el del amor, el de la humildad, el de la generosidad, el de la verdad, el de la compasión y el de la fe. Y entonces Juan Antonio, el nieto, piensa por un minuto y le pregunta al abuelo: abuelo, ¿cuál de los dos lobos es el que gana la batalla? Y el viejo Cherokee le responde: aquel al que tú alimentas. Muy bien, muy bien, muy bien. Es realmente un cuento cherokee que yo creo que merece la pena prestarle atención. Sí, sí, señor. Te agradezco mucho que lo hayas contado, Agustín. Gracias, un abrazo tremendo, amigo. Saludos y buenas noches. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.